Apreciados estudiantes, bienvenidos a su clase de Ciencias Naturales, grado 10. Recordándoles que el valor que estamos trabajando este año es el valor de la perseverancia. Para la reflexión les he traído una hermosa frase, dice: mantén tus sueños vivos. No olvidemos esos sueños que tenemos, siempre debemos mantener esos sueños vivos. Comprende que para lograr cualquier cosa requiere fe y creer en ti mismo, confianza, visión, trabajo duro. Ahí representamos el esfuerzo, determinación y dedicación. Recuerda que todo es posible para aquellos que creen. Componentes celulares. Primero vamos a recordar el concepto de célula. La célula es la unidad morfológica, fisiológica y genética de todos los seres vivos. Y que además toda célula proviene de otra célula. Todas las células tienen una estructura común. Todas las células tienen unas estructuras comunes. La membrana plasmática, el citoplasma y el material genético o ADN. Comencemos por la membrana celular. Tenemos aquí los componentes y las funciones. Dentro de los componentes tenemos fosfolípidos. La membrana está formada por una bicapa, o sea, dos capas de fosfolípidos, una arriba, una abajo. Esteroles. El colesterol es uno de los esteroles que forma parte de la membrana celular. Los glucolípidos, que son asociaciones de glúcidos y de lípidos o grasas, también forman parte de la membrana celular. Los licopolisacáridos, que son lípidos combinados también con azúcares, forman parte de la membrana celular. Y las proteínas, que son básicas en la membrana celular. Las hay de dos tipos: periféricas, que van a estar solo en la periferia de la membrana, y las proteínas integrales, que atraviesan toda la membrana. Esta estructura se le conoce como modelo de mosaico fluido. ¿Por qué? Porque permite el paso de sustancias y también tiene movimiento. Dentro de las funciones principales de la célula está la protección, mantener la presión osmótica, el intercambio de moléculas con el medio, mantenimiento de proteínas capaces de realizar funciones específicas, traducción de señales mediante fijación selectiva para determinar entidades químicas a través de receptores, reconocimiento celular. Cada tipo de célula o cada especie tiene una composición específica en su membrana y podemos reconocerlo por eso. Motilidad de determinadas células u órganos también permite el movimiento en algunas células. Citoplasma. El citoplasma es la región comprendida entre la membrana celular y el núcleo. En el citoplasma se encuentran todos los organelos que ejecutan las funciones celulares. ¿Cómo está compuesto? En su mayoría está compuesto por agua, proteínas, lípidos, carbohidratos, ácidos ribonucleicos, sales minerales y otros productos. Miremos los organelos. La mitocondria, que se encarga de la respiración celular, lisosoma, digestión celular, ribosoma, síntesis de proteína, aparato de Golgi, que sintetiza y secreta sustancias. El retículo endoplasmático, que puede ser rugoso, está rodeado de ribosomas y él se encarga de empaquetar las proteínas. Y el liso, que sintetiza los lípidos. Los centriolos, que están formados por una serie de microtúbulos, ellos forman el uso acromático en el momento de la división celular.
las vacuolas que almacenan y transportan sustancias, los plastidios que almacenan sustancias como los amiloplastos que almacenan almidones y otros almacenan pigmento, el caso de los cloroplastos que tiene un pigmento verde. La tercera parte es el material genético o ADN. El material genético se emplea para guardar la información genética de una forma de vida orgánica. Y en las células eucariotas está almacenado en el núcleo de la célula. Para todos los organismos conocidos actualmente, el material genético es casi exclusivamente ácido desoxirribonucleico o ADN. Núcleo. El núcleo es una de las estructuras que caracteriza a la célula eucariota. Es el compartimiento donde se encuentra el ADN y toda la maquinaria necesaria para transcribir su información al ARN. Normalmente aparece un solo núcleo por célula, pero hay algunas células que tienen más de que presentan varios núcleos. El caso de las células musculares esqueléticas, de los osteoclastos y de algunos epitelios en invertebrados. Funciones del núcleo. La principal función del núcleo es la replicación y transcripción de los ácidos nucleicos. Almacenan la información genética pasándola a las células hijas en el momento de la división celular. El núcleo controla todas las actividades celulares. Tipos de célula. Básicamente existen dos tipos de células. Procariotas, que son células muy primitivas, muy pequeñas y se caracterizan porque su material genético está disperso en el citoplasma, porque no tienen un núcleo definido por una membrana nuclear. Y las células procariotas la tienen las bacterias. Las células eucariotas son más complejas, más evolucionadas, más grandes, poseen un verdadero núcleo y estas células forman a los individuos del reino animal, del reino vegetal, del reino hongo y de los protistas. Las células eucariotas podemos decir que se clasifican en vegetales que contienen cloroplastos y contienen pared celular y en células animales que no tienen ni cloroplastos ni pared celular. Bien, hablemos del transporte celular. La célula necesita incorporar sustancias que utiliza para sacar la energía para su funcionamiento y también necesita expulsar sustancias que son desechos tóxicos que pueden dañarla. Para esto, ella utiliza varios tipos de transporte. Si va a transportar sustancias con baja masa molecular, puede utilizar el transporte pasivo y el transporte activo. El transporte activo que puede ser de tres formas: ósmosis, que es transporte de agua, difusión simple, difusión facilitada. Y el transporte activo, que son las bombas, un ejemplo es la bomba de sodio y potasio. Si necesita transportar moléculas grandes, ella va a utilizar la endocitosis, exocitosis y transcitosis. La endocitosis puede ser de diferentes formas: fagocitosis, pinocitosis y mediada por receptores. Miremos gráficamente estos transportes. Miramos difusión simple. La difusión simple es el paso de sustancias de un lugar de mayor concentración a otro de menor concentración a través de la membrana celular. Es simple cuando esas sustancias pasan a través de los poros de la membrana o utilizando una proteína de canal. Y es facilitada cuando utiliza una proteína transportadora para atravesar la membrana.
Estos dos tipos de transporte son tipos de transporte pasivo. ¿Por qué se le llama pasivo? Porque las sustancias van a favor del gradiente de concentración, es decir, de un lugar de mayor concentración a otro de menor concentración. No hay gasto de energía en este tipo de transporte. En el transporte activo, las sustancias van en contra del gradiente de concentración, es decir, va de un lugar de menor concentración a otro de mayor concentración a través de una proteína transportadora. Como va en contra del gradiente de concentración, necesita energía y hay un gasto de energía en este tipo de transporte. El transporte de moléculas de gran tamaño lo hace a través de la endocitosis o exocitosis. Endocitosis, entrada de alimento o de sustancias a la célula. Endo es dentro. Si la sustancia es sólida se llama fagocitosis. Si es líquida se llama pinocitosis. ¿Cómo se realiza? La célula identifica la sustancia, la membrana se invagina, engloba la sustancia, se forma una vacuola que va al interior de la célula. En el transporte mediado por receptores, los receptores están en la membrana y estos receptores son capaces de captar cierto tipo de moléculas. Al captarlas, la membrana se invagina, forma una vacuola que también va al interior de la célula. Funciones vitales de las células. Todos los seres vivos tienen funciones vitales. La célula es el ser vivo más simple que existe, por lo tanto, cumple con sus funciones básicas, que son la función de nutrición, la de relación y la función de reproducción. Hablemos de la función de nutrición a nivel celular. Los nutrientes que llegan a la célula sufren un proceso químico que se conoce como metabolismo. ¿Y qué se hace en ese proceso llamado metabolismo? Que puede ser de dos maneras, catabolismo y anabolismo. Catabolismo, cuando tenemos moléculas grandes y son degradadas a moléculas pequeñas. En este proceso hay liberación de energía que la célula va a utilizar para realizar sus funciones. En el anabolismo tenemos moléculas sencillas y la célula forma moléculas complejas. Para eso necesita energía y hay un gasto de energía en ese proceso. Función de relación. La función de relación es la capacidad de las células para responder a distintos estímulos. Esos estímulos pueden ser físicos o químicos. Físicos, como el frío, como el calor, como la humedad, como la corriente eléctrica. O químicos como el pH, como la concentración de sales. En la célula, esa función la cumple a través de movimientos, tales como movimientos ameboides. La célula emite prolongaciones que parecen unos pies, se llama pseudópodos, falsos pies, y esto le permite el desplazamiento. Movimiento vibrátil, ellos tienen estructura como los flagelos, los cilios, que vibran y permiten el movimiento de las células. Movimiento contráctil, la contracción que permite el acortamiento y el alargamiento de las células. Y por último, pues la función de reproducción. Pero para hablar de reproducción, primero tenemos que recordar el ciclo celular, que se divide en dos fases, que son la interfase y la división celular. La interfase tiene 3 subfases. La G1, en el que la célula comienza a crecer y aumenta su tamaño. Algunas células
se quedan allí, crecieron y no continúan el proceso para dividirse o reproducirse. Se dice que se quedan en la fase G0. El caso, por ejemplo, de las células nerviosas que no se reproducen. Ellas crecen, pero no se reproducen. La siguiente subfase es la fase S. En esa fase se duplica el material genético. Y la fase G, que ya la célula está preparada para iniciar su proceso de división. Bien, existen diferentes formas de división celular. Tenemos la mitosis, la meiosis y la división directa o también llamada amitosis. Vamos a iniciar con la mitosis y la meiosis. Mitosis es propia de células somáticas, es decir, células que tienen el número completo de cromosomas de la especie. La meiosis es propia de células sexuales, es decir, células que tienen la mitad del número de cromosomas de la especie. En la mitosis, la célula madre duplica su número de cromosomas. En la meiosis, lo reduce. En la mitosis, después de duplicar su número de cromosomas, se divide y da origen a dos células hijas con el mismo número de cromosomas que la célula madre. En la meiosis, después de reducir su número de cromosomas, ella se divide dando origen a 4 células hijas con la mitad del número de cromosomas que la célula madre. Aquí tenemos las etapas de este proceso. La interfase que ya la explicamos. Luego viene, este es el proceso de la mitosis. Luego viene la profase. En esta fase, pues, los centriolos se separan y comienza a desaparecer la membrana nuclear. Luego viene la metafase, en la que ya ha desaparecido completamente el núcleo y los centriolos ya han formado el uso acromático y los cromosomas se ubican en la región central o ecuatorial de la célula, unidos a las fibras del uso acromático. En la anafase, las cromátidas hermanas se separan y van a polos opuestos. En la telofase, la célula comienza a sufrir el proceso de citocinesis o estrangulamiento del citoplasma, comienza a reaparecer la membrana nuclear y los centriolos van a polos opuestos. Al final de la telofase se obtienen dos células hijas con el mismo número de cromosomas que la célula. Ese proceso de intercambio de información es el que permite la variabilidad genética, la variabilidad dentro de una misma especie. Bien, entonces se continúa ahí el proceso de profase, comienza a desaparecer la membrana nuclear, los centriolos van a polos opuestos. Luego se da el proceso de metafase, los cromosomas se ubican en la región ecuatorial, se formó el uso acromático, desapareció la membrana nuclear. Y viene la anafase 1. Aquí no se separan las cromátidas hermanas, sino que los cromosomas van completos, la mitad para un polo y la mitad para el otro polo. Y ahí pues se está dando una reducción del número de cromosomas, porque viene la telofase 1 y se da la citocinesis y obtenemos dos células hijas ya con la mitad del número de cromosomas que la célula madre. Ellas inician el proceso de profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2, que es un proceso idéntico a la mitosis. Comienza a desaparecer en la profase la membrana nuclear, los centriolos van formando el uso acromático, en la anafase formaron los centriolos del uso acromático, los cromosomas se ubican en la región central, en la anafase las cromátidas hermanas se separan y luego en la telofase que se da la citocinesis. Bien, el otro proceso
de división celular es la amitosis. En este tipo de reproducción la podemos llamar asexual, que se da en las especies unicelulares. Se da a través de la división del citoplasma. Hay tres formas que son fisión binaria o bipartición, la gemación y la esporulación. Aquí lo tenemos. En la bipartición, la célula sufre un estrangulamiento en su citoplasma y núcleo y luego se divide dando origen a dos células hijas idénticas a la célula madre. En la gemación, a la célula madre le aparece una yema. Esta yema crece, luego se separa de la célula madre y tenemos una célula hija de menor tamaño que la célula madre. Esporulación. El núcleo de la célula comienza a sufrir divisiones. Luego se divide el citoplasma, se rompe la membrana citoplasmática o membrana celular y se originan varias células hijas. Bien, chicos, muchísimas gracias por su atención. Espero que sea de mucho provecho todo este material que se les ha brindado.